La teoría cognitiva social describe un sistema llamado determinismo recíproco, que es la interrelación dinámica entre tres tipos de influencias: personal, ambiental y conductual, tal como se muestra aquí. Los factores personales, como las creencias, expectativas y actitudes, conocimientos; el ambiente físico y social, como los recursos, las consecuencias de los actos, otras personas, modelos, profesores y entornos físicos; y la conducta, o sea, actos individuales, decisiones y declaraciones verbales, se influyen necesariamente unas a otras, se influyen entre sí. Los factores externos, como los modelos, las estrategias instruccionales o la retroalimentación del profesor, pueden influir en factores personales de los alumnos, como las metas, el sentido de la eficacia para la tarea, las atribuciones y los procesos de autorregulación, como la planeación y el control de las distracciones. Entonces, necesariamente, esta teoría toma en cuenta el ambiente y las influencias de otras personas. Y derivado de lo anterior, Bandura dice que existe el modelamiento, que es aprender de los demás. ¿Por qué? Porque conforme los niños crecen, son capaces de enfocar la atención en periodos más largos, mejoran su memoria y se motivan a sí mismos. Imitan los actos de otros cuando estos parecen ser competentes, poderosos o entusiastas. Y observando a otros aprende conductas adecuadas para sí mismo. Por eso es importante para esta teoría la socialización. Necesariamente hay retroalimentación, ojalá hubiera reciprocidad, pero las figuras con las que se convive tienen una influencia y pueden dejar una marca, que sabemos que sí, pero la teoría dice, pueden dejar una marca en el individuo. Esta teoría tiene implicaciones importantes en la enseñanza. La primera implicación para la educación en esta teoría, que esta teoría describe, es dirigir la atención. Al observar a los demás, no solo aprendemos acciones, sino que también observamos los objetos relacionados con las acciones. Por ejemplo, en una clase de preescolar, cuando un niño juega de manera entusiasta con un juguete que fue ignorado durante días, es probable que muchos otros niños quieran jugar el mismo juguete, ya sea para hacerlo de distintas formas o solamente para llevarlo de un lugar al otro. Eso sucede en parte porque la atención de los niños se dirigió a ese objeto en particular. La segunda es el perfeccionamiento de comportamientos ya aprendidos. Se refiere a que todos hemos tenido la experiencia de buscar indicios en otros individuos cuando nos encontramos en situaciones poco conocidas. El hecho de observar la conducta de los demás nos indica cuáles son las conductas que ya aprendimos y que debemos utilizar. Por ejemplo, el tenedor adecuado para comer la ensalada, en qué momento salir de una reunión, el tipo de lenguaje apropiado, etc. Adoptar un estilo de vestimenta y arreglo de personajes televisivos o musicales, que eso, sobre todo en la edad de los alumnos de ustedes, pues se da con mayor razón. La tercera es el fortalecimiento o debilitamiento de inhibiciones. Si los miembros de una clase observan que un estudiante quebranta una regla y se sale con la suya, aprenderán que la transgresión de reglas no siempre trae consecuencias indeseables. Si el estudiante que transgrede la regla es un líder apreciado con un alto estatus en la clase, los efectos del modelamiento serían incluso más pronunciados. Por eso es importante que el profesor enfrente de manera eficaz al transgresor de una regla, especialmente a un líder de la clase. La idea de quebrantar esa regla podría inhibirse en los demás estudiantes que observan la interacción. Debe hacerse al momento. La tercera es el fortalecimiento de nuevas conductas. El modelamiento se ha utilizado durante mucho tiempo para enseñar baile, deportes y otros oficios, además de habilidades en materias como ciencias de los alimentos, química y soldadura. El modelamiento también se aplica deliberadamente en el aula para enseñar habilidades mentales y para ampliar horizontes, es decir, para enseñar nuevas formas de pensar a los alumnos. Los profesores fungen como modelos de una amplia variedad de conductas, desde la pronunciación de términos de vocabulario y la forma de reaccionar ante las crisis. Por ejemplo, si hay algún alumno enfermo y de pronto le da una crisis, ¿cómo lo vas a atender? Alumnos con epilepsia, a mí, por ejemplo, me ha tocado atenderlos y si los demás chicos
observan lo que uno hace. También incluso el maestro puede mostrar entusiasmo por el aprendizaje. Entonces ahí estamos enseñando nuevas conductas a nuestros alumnos y a lo mejor sin darnos cuenta. La enseñanza, la activación de la emoción, por último, se refiere a que gracias al aprendizaje por observación, los individuos desarrollan reacciones emocionales ante situaciones que nunca han experimentado de manera personal. Por ejemplo, si en el patio un niño jugando en el columpio se cae y otro lo vio y vio que se rompió el brazo o que se puso a llorar, pues lo más seguro es que ese niño va a activar esa emoción de miedo al columpio. O si se lee sobre noticias desagradables, que leer es considerado también observar, escuchar y leer. Si se escucha y se lee noticias desagradables, pues es probable que se active esa emoción de ansiedad o de desagrado según el tipo de noticia que se lee. Entonces, cuando esto sucede, cuando hay una situación en la sociedad, en el contexto que es desagradable, lo más seguro es que el alumno necesite hablar de esa emoción. Y entonces, qué mejor que el maestro sea el que propicie la plática en algún momento de la clase, ya sea al inicio o porque el tema, el contenido que van a abordar se relaciona. El aprendizaje autorregulado para Bandura es importante por su historia personal. Él, siendo hijo de indocumentados europeos que se establecieron en Canadá, pues admiraba a su padre porque sus padres que no fueron a la escuela, aprendieron diferentes idiomas. Entonces, cuando Albert tiene la oportunidad de estudiar, pues lo aprovechó al máximo, por supuesto, y estudiaba y trabajaba. Entonces, pues se volvió una persona disciplinada, autorregulada, y de ahí parte esta postura en su teoría del aprendizaje social. Él dice que un alumno debe tener conocimiento, motivación y volición. Los conocimientos, dice que son necesarios para los alumnos, deben tener conocimiento acerca de sí mismos, de la materia, de las tareas que les solicitan, de las estrategias y que van a utilizar para realizar las tareas y dónde las van a aplicar. O sea, debe tener un sentido. Dice que los alumnos que se conocen a sí mismos saben cómo aprender mejor. Los que conocen su estilo de aprendizaje se les facilita el estudio y saben cómo lidiar con las partes complicadas. Conocen sus talentos y sus intereses, es lo que les permite solucionar lo que se les presente. La motivación, pues la ve como que el alumno debe estar motivado para aprender. Muchas tareas de la escuela les parecen interesantes a los alumnos que están motivados. Incluso si pudiera haber una que no les llama tanto la atención, se interesan por recibir el beneficio que esa tarea. Saben por qué estudian y son autodisciplinados. Y con respecto a la volición, se refiere a la fuerza de voluntad, dice que los aprendices autorregulados saben cómo protegerse de las distracciones. Cualquiera que les surja, saben cómo no caer en tentación, por decirlo de alguna manera. Saben qué hacer cuando se sienten nerviosos, somnolientos o con pereza. Y saben qué hacer cuando se sienten tentados a dejar de trabajar. O sea, va parte con el autoconocimiento.